escalas, cómo se hace el manejo, y luego en una segunda parte nuestro señor auxiliar les va a indicar la tarea que hay que realizar sobre este tópico, es decir, la lámina. ¿Ya? Antes de iniciar, por favor, denme un reporte de cómo me están recibiendo en cuanto a audio y también si ya están ustedes observando la imagen de la hoja que dice escalas. ¿Ya? Por favor, alguien de ustedes abra el micrófono y denme un reporte. Sí, ingeniero. Está todo bien, sí. ¿Está todo correcto? ¿Está correcto el audio, el volumen del audio? Sí, ingeniero. La imagen. Eso ya, bien entonces. Con el visto bueno de ustedes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy saludándoles nuevamente, deseándoles de que tengan muy buena tarde y que esta nuestra actividad sea muy productiva. Entonces, ya estamos introduciéndonos poco a poco a lo que es el tema en cuestión de nuestra asignatura, ¿no es cierto? Puesto que en la primera clase hemos presentado la materia, hemos dado la tarea de delineación para hacer un diagnóstico del manejo de instrumentos del dibujo técnico. En la segunda clase, el jueves pasado, nos hemos referido a las letras, ¿no es cierto? Les hemos señalado ahí la importancia que tiene la letra técnica en el ingeniero y por tanto en el estudiante. La tarea seguramente ya lo han realizado y entonces lo que viene a continuación es seguir practicando las letras con el objetivo de mejorar nuestras letras. La presentación de toda persona es la letra. Entonces hay que ir mejorando nuestra letra. Bien, entonces con ello hoy entramos ya a las escalas. La siguiente clase vamos a hacer la parte de construcciones geométricas y para eso ustedes ya tienen que manejar muy bien las escalas, puesto que el auxiliar les va a decir, tomamos un diámetro de 2 kilómetros representados en 5 centímetros en el papel. ¿Qué escala debo usar? Entonces ustedes ya tienen que realizar el cálculo. O les va a decir, tengo una longitud de 2 kilómetros en el terreno y quiero representar a una escala 1 a 200. ¿Cuánto será la longitud en el dibujo? ¿Cuánto será la longitud en el plano? Entonces rápidamente ya tienen que manejar ello. O les dirá en otro momento, con esta información, hacer la escala gráfica. ¿Ya? Entonces, eso solo van a ustedes aprender haciendo ejercicios tras ejercicios. Porque ya en las siguientes materias de la carrera, ustedes ya tienen que manejar muy bien las escalas. Ahí ya no les van a enseñar a manejar escalas, ¿no? Ustedes ya tienen que adoptar la escala, ustedes ya tienen que asumir escalas. Entonces, por eso esta clase ustedes tienen que poner mucha atención, ¿ya? Entonces, comienzo. Las escalas. Es una palabra que ustedes van a escuchar en su vida de estudiante y en su vida profesional. Cuando usted tenga que representar planos en el papel y, por tanto, el uso de las escalas. En el AutoCAD, cuando se hace dibujos de la misma manera. Si queremos imprimir en una hoja tamaño carta, en una hoja tamaño bond u otro tamaño, recurrimos a las escalas, ¿no? La escala de impresión. Bien, ¿qué es la escala? Entonces aquí se ha indicado en la primera línea, dice, es la relación de proporcionalidad que existe entre las dimensiones del dibujo y las del objeto real. Es decir, las dimensiones en el papel y las dimensiones en la realidad. Luego, las escalas también se señala como la medida del dibujo sobre la medida del objeto real. Es decir, es esa división, es ese cociente. Y nosotros les vamos a explicar en base a esta expresión. ¿Ya? Es esta expresión la que usamos
escala igual a 1 sobre n. ¿Ya? La escala es igual a 1 sobre n. Muchos confunden al decir que n es la escala. No, la escala es 1 sobre n. 1 sobre n igual a la longitud en el dibujo sobre la longitud en el objeto real. Las escalas también las podemos emplear usando una regla de 3, ¿no? Pero también esta expresión les va a ser bastante útil que ustedes la coloquen en la memoria, ¿no? Y cuando tengan que trabajar directamente ya sepan que es 1 sobre n igual LD sobre LR. Y les va a ser más fácil, como seguramente ustedes conocen la relación para convertir, en el caso de ángulos o de radianes a grados, ¿no es cierto? Podemos hacer por regla de 3, pero también podemos hacer con una expresión de este tipo. Y eso lo conocerla de memoria. Bien, ahora hablemos también de las escalas natural, reducción y ampliación. La escala natural es el 1 a 1, o sea, el objeto, el tamaño del objeto real es el mismo tamaño del dibujo. ¿Ya? Entonces, el objeto real es el mismo tamaño que en el dibujo. Eso se dice escala natural, o sea, escala 1 a 1. Las escalas de reducción es cuando queremos dibujar un objeto más pequeñito. Entonces, es escala de reducción. Entonces, tengo un objeto grande. Escala se dice 1 a 2, puede ser 1 a 4, puede ser 1 a 6, pero el 1 va por delante. La escala de ampliación. También vamos a explicar a continuación de esto. Puede ser 1 a 0.5. Puede ser 2 a 1. Puede ser 4 a 1. Entonces, cuando quiero representar un objeto pequeño, uno más grande es la escala de ampliación. Y eso dependiendo de qué es lo que queremos representar, qué es lo que queremos dibujar. Ahora, cuando decimos escala 1 a 2, nos estamos refiriendo a lo siguiente, que 1 milímetro del dibujo equivale a 2 milímetros del objeto real. También puedo usar otras unidades, como ser el centímetro. La escala 1 a 2 quiere decir 1 centímetro del dibujo representa 2 centímetros del objeto real. Están ustedes observando que estamos manejando la misma unidad de medida. La escala 1 a 2 también puedo expresar como 1 metro del dibujo equivale a 2 metros del objeto real. Ya es así como vamos a entender. Entonces, cuando yo les diga escala 1 a 100, ¿cómo usted va a interpretar? Que 1 centímetro del dibujo representa 100 centímetros de la realidad. 1 centímetro del dibujo es 100 centímetros del objeto real. Esa es la escala 1 a 100. Entonces, 1 centímetro del dibujo es 100 centímetros del papel, es como estuviera diciendo que 1 centímetro del dibujo es 1 metro del tamaño real, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 5 metros del tamaño real, quiero representar a una escala 1 a 100, entonces tengo que hacer las equivalencias y decir 1 centímetro en la realidad es 100 centímetros, mejor dicho, 1 centímetro en el dibujo es 100 centímetros en la realidad, en la escala 1 a 100. ¿Ya? Para dibujar escala podemos recurrir al escalímetro.
En la materia de dibujo 2 a ustedes les van a permitir usar escalímetros. En nuestra asignatura, en dibujo 1, no. En dibujo 1 no vamos a usar escalímetros. Todo va a ser a partir de operaciones aritméticas o con escala gráfica. Entonces, el escalímetro, que enseguida vamos a explicar y mostrar en qué consiste, tenemos la escala. Resulta que en muchos planos hay que representar a escala gráfica, especialmente cuando se hacen fotocopias. Se sacan fotocopias y a veces se puede ampliar, se puede reducir. Entonces, para que no exista distorsión en la escala, añadimos la escala gráfica. Los cálculos numéricos son uso de expresiones matemáticas. Lo que les mostraba hace rato tiene que ver con el cálculo numérico. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta asignatura es precisamente esta parte, el cálculo numérico. Puesto que cuando ustedes ya estén trabajando en la profesión, en cualquier lugar que estén, ya sea en la obra o en levantamientos topográficos para hacer proyectos, ahí puede ser que tengan la necesidad de emplear escalas. Y a la mano no siempre no tienen escalímetro. Entonces hay que hacer cálculos numéricos. ¿Ya? Entonces, estos tres caminos. Bien, luego, también quiero mostrarles esta figura. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver este objeto real, escala 1:1. Este debe ser el tamaño natural. Ahora, yo quiero que este objeto se represente de mayor tamaño. Entonces, eso se llama escala de ampliación, como aquí, dice escala 2:1. Quiere decir que es el doble de esa otra representación. Y tenemos la escala de reducción. Escala 1:2, dice, ¿no es cierto? Quiere decir que es la mitad de este otro objeto. ¿Ya? Pues aquí tenemos el ejemplo. Lo que vamos a tener siempre en las realidades, la escala natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, un puente va a estar en tamaño natural y vamos a tener que representar en el papel en una escala de... Pues aquí están viendo que la escala de reducción tiene el número 1 por delante, escala 1:2. En cambio, las escalas de ampliación tienen al 1 por detrás, escala 2:1. ¿Listo? Entonces, esto ya teniendo esto todo claro, vamos a seguir avanzando. Aquí estamos colocando también breve teoría sobre lo que son estas escalas. Ya como este documento es archivo, lo voy a colocar inmediatamente en el Moodle, ustedes van a poder bajar para hacer una lectura para que puedan estudiar. Por favor, joven, no nos interfiera. Ya apague su micrófono, por favor. Ya, si ese es su micrófono, nos está perjudicando en el audio. Ya, gracias por su comprensión. Bien, la escala numérica y la escala gráfica. La escala numérica, ya les decía, es el uso de esta expresión. 1/n es la escala. Longitud del dibujo, LD, y la longitud del objeto real, LR. La escala gráfica es el empleo de esta representación. Entonces hay que confeccionar estas gráficas para que en base a esta representación podamos sacar las dimensiones, ya sea del papel o llevar al papel. Entonces fíjense aquí ustedes, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 metros. Esta es la escala en metros. Esta otra escala, esta otra forma de representar, va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y 25 metros. Entonces, cada cuadradito aquí a la izquierda vendría a ser 1 metro. Entonces, esta escala nosotros confeccionamos para luego hacer dibujos o para leer dibujos. ¿Ya? Esto también ustedes tienen que manejar, tienen que ver, elaborar,
en la materia de instalaciones, donde yo soy docente, les suelo dar planos sin escalas. En los exámenes especialmente doy planos sin escalas para que el alumno saque su propia escala del plano. Y lo más recomendable es sacar la escala gráfica. En un papelito, en un cartoncito, se saca la escala gráfica y con ello se va midiendo más fácilmente longitudes de tuberías, todo en las instalaciones. Ya esto entonces nuestro señor auxiliar les va a ir indicando cómo se elaboran estas escalas gráficas. Aquí fíjense, hay otra escala gráfica que dice escala 1 a 7000. ¿Qué quiere decir escala 1 a 7000? Que 1 centímetro en el dibujo hace 7000 centímetros en la realidad. ¿Ya? Escala 1 a 7000. Entonces, ¿cómo voy a interpretar? Si uso otra unidad. 1 metro en el papel es 7000 metros en la realidad. 1 metro en el papel es 7 kilómetros en la realidad. Entonces, una carretera de 7 kilómetros puedo dibujarlo en 1 metro de papel. Siempre hago la escala 1 a 7000. Entonces, en esta escala pueden ustedes ver, en esta escala gráfica, va de 70 en 70, ¿no es cierto? 0 metros, 70, 140, 210, 280, 350 y así podemos ampliar. Y esto nos ayuda bastante cuando ya tengamos que hacer también lecturas de planos. Aquí, fíjense, aquí hay otra escala gráfica, señala escala 1 a 500.000. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 centímetro del dibujo hace 500.000 centímetros de la realidad. Si uso el metro, diré, la escala 1 a 500.000 quiere decir 1 metro en el papel, en el dibujo, hace 500.000 metros de la realidad. O puedo decir también, 1 metro en el papel hace 500 kilómetros en la realidad. Entonces, el empleo de unidades es importante. Y esta escala va de 5 en 5 kilómetros. 0, 5, 10, 15, 20, 25 kilómetros. Entonces, cada segmento viene a ser 5 kilómetros, ¿no es cierto? Eso ustedes van a usar bastante, especialmente cuando hagan carreteras, cuando hagan ferrocarriles. En esos proyectos van a calcular, luego van a hacer el plano y tienen que ayudarse con escalas gráficas. ¿Ya? Por eso lo que les estamos señalando es muy útil. No solo es que en la materia van a usar, luego ya no más, la escala va a vivir con ustedes para siempre. En el caso de este plano, aquí tengo el corte de una casa, de una vivienda. Aquí está el plano en planta, la distribución de los diferentes ambientes de la casa. Pero fíjense, aquí no existe acotamientos. Sobre los acotamientos vamos a hablar también en una clase posterior. Entonces aquí no hay dimensiones, ni en el corte, ni en el dibujo en planta. Pero más abajo está la escala gráfica. Fíjense, solo viene la escala gráfica y con eso tengo que sacar las dimensiones para estos planos. Entonces puede ser que yo como residente de obra tenga que hacer el replanteo de esta vivienda para la construcción. Entonces, en el plano viene la escala gráfica y con eso tengo que resolver todo el problema, ¿no es cierto? O ustedes pueden sacar también, pueden hacerse ustedes esta escala gráfica. Y entonces es muy importante. Ahora, en cuanto a las escalas normalizadas, todo lo que nosotros nos vayamos a imaginar es posible representar en escalas. Por ejemplo, puedo decir la escala 1 a 17. Puedo decir la escala 1 a 33. Escala 1 a 51.
¿no? Todo lo que yo me imagine es posible representar a escala. Pero en diferentes áreas de la ingeniería, la arquitectura, se ha definido escalas ya usuales, son escalas normalizadas. Por ejemplo, si yo llevo un plano de una casa a la alcaldía para que aprueben, me van a decir traiga escala 1 a 100. Pero si yo llevo a escala 1 a 20, no me van a aceptar porque no es usual, no está normalizado. ¿No es cierto? Entonces me van a decir 1 a 100, me dirán 1 a 50 o alguna escala normalizada, pero no es la escala que yo quiera. No voy a llevar yo mi plano de mi casa escala 1 a 18. No, está normalizado. Y ahí como indica aquí, ¿no es cierto? Está normalizado escala 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200. Entonces, cuanto más crezca, quiere decir que el dibujo va a ser más pequeño. Si hago un dibujo 1 a 2, ese mismo dibujo en escala 1 a 5 va a ser más pequeñito. Ese mismo dibujo en escala 1 a 100, mucho más pequeñito. Escala 1 a 200, más pequeñito todavía. ¿No es cierto? Ahora, cuando ustedes hagan planos como ser de instalaciones de agua potable, de alcantarillado, van a usar escala como ser 1 a 1000, 1 a 2000, 1 a 5000. Cuando hagan planos de carreteras, van a emplear fácilmente 1 a 5000, 1 a 25000, 1 a 50.000, dependiendo de las longitudes de la carretera. Entonces son escalas usuales. Les reitero, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, va subiendo de esa manera, ¿no es cierto? Una escala 1 a 2, el dibujo es más grande, 1 a 1000, el dibujo va a ser mucho más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, eso es el manejo. También recordarles qué quiere decir escala 1 a 100, que 1 centímetro del dibujo es 100 centímetros de la realidad. 1 a 100 es 1 centímetro en el dibujo, 1 metro en la realidad. ¿Ya? Entonces, esta escala usuales también hay que conocer. ¿Ya? No es cualquier número, escala normalizada o usual. Ahora, los escalímetros. Estos escalímetros son dispositivos, son herramientas que nos facilitan en el dibujo, pero no siempre uno tiene a la mano o no siempre existen todas las escalas. Aquí en la parte inferior dice muy claramente, es habitual encontrar escalímetros con escala 1 a 100, 1 a 200, 1 a 250, 1 a 300, 1 a 400 y 1 a 500. ¿Sí? No hay las escalas que uno quisiera. Por ejemplo, 1 a 750 ya no encuentro. Pero como yo conozco la parte de numérica, puedo yo fácilmente hacer mi propia escala gráfica. El escalímetro que ustedes van a usar en dibujo 2 es este dispositivo, ¿no es cierto? Esta es la herramienta que ustedes conocen. Este es un escalímetro y como pueden ver aquí en la parte de la izquierda donde estoy colocando el cursor, la manito del cursor, ahí están las escalas. Dice 1 a 75 y 1 a 750. Y aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 en la escala 1 a 75. ¿Qué quiere decir eso? 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, en el escalímetro está cada metro, ¿no es cierto? Aquí en este otro de color amarillo, pueden ver, aquí también están las escalas. 1 a 20, 1 a 200.
1 a 20. Aquí tengo 50. 50 ¿qué? 50 metros. 100 metros. En la escala 1 a 200. 5 metros. 10 metros. Entonces, todo esto está en metros. ¿Ya? Entonces, es más fácil con el escalímetro, ¿no es cierto? Voy a medir y ya sé cuántos metros es. Luego, aquí vamos a mostrarles unos 3 ejemplos del uso de escalas. ¿Ya? Entonces, en la fórmula, ustedes han visto 3 variables. La escala n, la longitud en el dibujo y la longitud real del objeto. Entonces, eso vamos a emplear con esta información. Dice, un segmento, una línea, en la realidad mide 1.40 metros. Y al medir con reglas sobre el dibujo se tiene 7 centímetros. Ya voy a reiterar. Un segmento, una línea en la realidad, mide 1.40 metros. Y al medir con las reglas sobre el dibujo se tiene 7 centímetros. Entonces, ¿qué información tengo? 1.40 metros es la longitud real. 7 centímetros es la longitud en el dibujo. ¿Qué escala se ha aplicado? Entonces, nos tenemos que dar la respuesta. En la realidad tengo 1.40 metros. Y en el dibujo es 7 centímetros. Entonces, con la reglita mido y tengo que es 7 centímetros. ¿Cuál es la escala que se ha aplicado? Entonces voy a emplear esta expresión que les dije hace rato, que es bueno que la graben, que la memoricen, para que en cualquier momento, porque también podemos hacer regla de 3, ¿no? Pero también podemos usar directamente esta expresión, 1 sobre n, longitud del dibujo, longitud real. Entonces reemplazamos 1 sobre n. N, ¿cuánto viene a ser? No sabemos, por eso nos dice qué escala se ha aplicado. No sabemos cuánto es la escala. Entonces n se queda como incógnita. Longitud en el dibujo, aquí estamos viendo en la reglita, nos da 7 centímetros. Entonces, 7 centímetros y la longitud real es 1.40 metros. Eso representado en centímetros es 140 centímetros. Entonces, aquí tengo ya la igualdad. Cuidando siempre de que tanto el numerador como el denominador esté en la misma unidad, en este caso centímetros, ¿no es cierto? Si yo voy a mezclar centímetros con metros o con milímetros, me va a salir cualquier resultado menos el esperado. Bien, entonces, usando centímetros, o puedo usar también metro sobre metro, milímetro sobre milímetro, pero la misma unidad. Entonces, de aquí despejamos n, y voy a tener 140 sobre 7. Eso nos da 20, ¿no es cierto? Entonces, la escala es 1 a n, digamos, escala 1 a n. Entonces, como n es 20, este dibujo se ha hecho a escala 1 a 20. Fíjense, hemos determinado así muy rápidamente qué escala se ha usado para representar 1.40 metros con 7 centímetros en el dibujo. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, aquí, este otro ejemplo. En un dibujo a escala 1 a 5000, la longitud de un segmento es 4.5 centímetros. ¿Cuál es la verdadera longitud en el objeto real? O sea, ¿qué información tengo? La escala, 1 a 5000. Tengo la longitud en el dibujo, que es 4.5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la longitud real? Entonces, aplicamos nuevamente esta expresión.
1 sobre n igual a longitud en el dibujo sobre longitud real. Escala, sabemos, 1 a 5.000. Entonces, 1 sobre 5.000. N es 5.000. Igual, longitud en el dibujo, ya sé, 4.5 centímetros. La incógnita es la longitud del objeto real, LR, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo una sola incógnita. Voy a despejar y encuentro longitud real. Pero ¿en qué unidad me va a dar la longitud real? En centímetros, ¿no? Por eso he colocado aquí la unidad. Estoy trabajando en centímetros. El resultado también me tiene que salir en centímetros. Bien, y de ahí hacemos operaciones. La longitud real es igual a 5.000 por 4.5. ¿Cuánto me da? 22.500 centímetros. Si eso lo expreso en metros, 225 metros, ¿no? Entonces la respuesta está a la vista. 4.5 centímetros del dibujo a escala 1 a 5.000 hace 225 metros del objeto real. ¿Ya? Entonces estamos pasando por 3: longitud, dibujo, escala y longitud real. Veamos otro ejercicio. El perímetro de un lote es 3.250 metros. ¿Eso qué es? Longitud real, ¿no es cierto? Longitud en el terreno. ¿Ya? El perímetro de un lote en el terreno es de 3.250 metros. ¿Cuál es la longitud en el dibujo a escala 1 a 20.000? La escala es 1 a 20.000. Quiero saber qué longitud voy a usar en el dibujo, en el papel. Entonces, nuevamente recurro a la expresión 1 sobre n igual longitud del dibujo sobre longitud real. Entonces, n es la escala 20.000, ¿no? 1 a 20.000 vendría a ser la escala. Igual, longitud del dibujo es lo que no sabemos, pero la longitud en el lugar, en el terreno, es 3.250. ¿En qué unidades? En metros. Entonces, de aquí voy a despejar la longitud del dibujo y voy a tener 3.250 sobre 20.000. ¿Cuánto me da? 0.1625 metros. Esto lo voy a llevar a centímetros y me da 16.25 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Que 16.25 centímetros en el dibujo representa 3.250 metros de la realidad, empleando la escala 1 a 20.000. ¿No? Entonces ustedes pueden ver cómo es de simple hacer o determinar estas longitudes, escalas en base a esta expresión que hemos anotado, 1 sobre n, longitud dibujo, longitud real, pero esto también ustedes pueden hacer mediante regla de 3, ¿no es cierto? Pueden decir en este ejercicio si 1 metro en el dibujo es 20.000 metros en la realidad, ¿cuántos metros en el dibujo hará 3.250 metros de la realidad? También hacemos una regla de 3 y llegamos a lo mismo, ¿no? Eso no habría que complicarse, ¿ya? Reitero entonces, la regla de 3. ¿Cómo sería en este ejercicio? 1 metro en el dibujo hace 20.000 metros en la realidad. ¿Cuántos metros hará 3.250 metros de la realidad? ¿Cuántos metros hará en el dibujo? Con esa regla de 3 vamos a llegar a 0.1625, luego ya llevo a
centímetros, ¿no es cierto?, para manejar fácilmente con una regla y poder medir. Entonces aquí les he mostrado 3 ejemplos que tiene variedad. En el primero hemos pedido determinar la escala del dibujo. En el segundo hemos dicho cuál es la longitud en la realidad. Y en el tercer ejemplo, cuál es la longitud en el dibujo. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el resumen de escalas. Este documento les vamos a colocar, por eso les decía, en el Moodle del auto. Ustedes pueden ingresar con su clave que les han dado en la matrícula y fácilmente bajar los archivos anteriores también que hemos colocado de delineación, así como también de las letras, ¿no? Esto inmediatamente lo voy a colocar. Entonces, con esto que hemos hablado de las escalas, que no tiene nada de dificultad, por lo que ustedes han podido ver, se reduce al uso de esta expresión y también saber elaborar la escala gráfica. Entonces, la práctica les va a dar nuestro señor auxiliar. Yo suelo... Ismael, por favor, permíteme compartir pantalla. Compartiremos pantalla, por favor, Ismael. Ya está, ingeniero. Ya, gracias. Bien, jóvenes, entonces, como ya nos están pidiendo... Mami, ¿te gustan los bebés gatitos? Cuando pelean. Por favor, apague el micrófono. Por favor, cerrar el micrófono. Ya, gracias. Bien, entonces yo les decía antes de que se corte la primera parte de nuestra clase que las escalas son muy importantes en el empleo para el dibujo de planos y que lo que les hemos anotado, ustedes lo van a poder leer bajando este documento del Moodle. Ahora solemos dar en otros semestres, hemos dado estas prácticas precisamente con la intención de que el alumno practique el manejo de las escalas. Solemos dar esta figura para que el alumno represente en diferentes escalas, ¿no? Entonces, estas dimensiones que ustedes están viendo, 1.3, 1.3, 1.4, 0.33, 0.6, todos ellos están en metros. Estos son dimensiones de la realidad, ¿no? Del terreno. Esto puede ser un lugar, un lote, digamos. Entonces, esto está en el terreno. Y se pide representar a diferentes escalas. Entonces, la lámina suele ser esta. Fíjense, aquí tenemos escalas no usuales. Y damos escalas no usuales para evitar el uso de escalímetros. Entonces, esa figura que les he mostrado, que está aquí con dimensiones reales, entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno? Encontrar dimensiones del dibujo y colocar estas escalas que les nos pide. Escala 1 a 38, escala 1 a 52, escala 1 a 27, escala 1 a 32, escala 1 a 23, escala 1 a 44. Entonces, ustedes pueden ver la escala 1 a 23 nos da un dibujo de mayor tamaño. En cambio, la escala 1 a 52 nos da un dibujo de menor tamaño, ¿no? Entonces, la tarea es precisamente manejo de escalas y diferentes escalas que no lo van a encontrar en el escalímetro. Entonces, hay diferentes tareas que se dan al alumno precisamente para que encuentren la destreza
en el trabajo de escalas, ¿ya? Y para concluir, antes de pasar con el auxiliar, recordarles, si aquí dice escala 1 a 38, ¿cómo voy a entender? 1 centímetro del dibujo representa 38 centímetros del objeto real. La escala 1 a 38 representa 1 metro en el dibujo y 38 metros del objeto real, ¿no es cierto? Entonces voy a emplear la misma unidad. La escala 1 a 27, ¿qué quiere decir? 1 centímetro del dibujo representa 27 centímetros de la realidad. La escala 1 a 32, ¿qué quiere decir? 1 metro del dibujo, 1 metro en el papel, representa 32 metros de la realidad, del terreno, ¿ya? Entonces, eso a tener en cuenta. Entonces, el auxiliar va a completar, el auxiliar les va a dar la tarea también. Por favor, Ismael, dirígete a los alumnos. Buenas tardes, ingeniero, compañeros, buenas tardes. ¿Me puede permitir compartir, ingeniero, por favor? El que está con tu perfil, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces Gracias. voy a dejar primero de compartir yo y luego voy a entrar ya, a ser hospedador. Entonces, adelante, Ismael. Ismael, adelante. Sí, está bien, ingeniero. ¿Ya se está viendo? No, todavía no. No hay nada. No me compromete. Ahora ¿Ya sí. Sí, ahora sí. Ya, compañeros, alimentando lo que ya ha explicado el ingeniero, el ingeniero prácticamente cuando avanza sus clases y más cuando estamos en clases presenciales es bien entendible de eso. Tenemos ese privilegio de pasar clases con él. Entonces yo simplemente les voy a reforzar lo que él ha explicado nada más. Y este tema de escalas es muy amplio, ¿no? Pero más se da uso en el manejo de figuras, en el manejo de planos, cartas, ¿no? Eso con relación a escala gráfica. ¿Qué es la escala? Un concepto muy básico. La escala es una relación de semejanza que existe entre las medidas de un objeto, sea cualquiera, y las medidas del dibujo. Entonces, eso es el concepto de escala. La escala también se ve de dos formas. Una que es numérica, ¿no? Y el otra que es gráfica, ¿no? La escala numérica es lo que el Inge ha mostrado hace rato. 1 sobre n igual a la longitud del dibujo sobre la longitud real, ¿no? Esa es la fórmula general, la fórmula básica que utilizamos en el cálculo de escalas numéricas, ¿no? Y la escala gráfica, a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en esta parte, ¿no? Es un plano topográfico. Generalmente la escala gráfica se emplea en planos topográficos, cartas, mapas, ¿no? Este tipo de escala nos facilita la medición, ¿no? O la obtención de
de una distancia que ya tenemos en el plano, ¿no? Entonces, podemos decir que este tipo de escala o la escala gráfica se utiliza más en planos, en cartas, en mapas, ¿no? Para obtener datos o medidas reales. Ya, volviendo a esta gráfica, lo que pueden ver por aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Estas tres figuras, ¿no? Por un lado tenemos un círculo, un rectángulo y un pentágono. Ahí en la pantalla se puede ver que todos son del mismo tamaño, pero viéndolo en sus características, el círculo tiene un radio de 5 metros, ¿no? El lado mayor del rectángulo es 15 metros, ¿no? Y del pentágono, uno de sus lados es 3.5 metros. Pero en el gráfico ahí en pantalla se ve todos del mismo tamaño, ¿no? Ahí podemos entender que lo que varía ahí en estas figuras geométricas son las escalas, ¿no? Y nos permite representar diferentes tamaños, diferentes medidas reales, e incluso a un solo tamaño, ¿no? Utilizando simplemente escalas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que ¿no? Ese tipo de características de las escalas que nos permite hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, más abajo, yo lo puedo ir explicando. El Inge ya ha sido muy entendible en toda su explicación y podría redundar nomás yo explicando otra vez lo mismo. Vamos a ir a la práctica, que consiste en lo siguiente. Es la práctica número 3, ¿no? No, esta es la práctica número 3 que consiste en escalas. No, ahí les presento una figura geométrica que están con medidas reales. Dice, ¿no? Están 0.80 metros, 0.20 metros, ¿no? Son medidas reales de la figura que ustedes lo van a ir representando. ¿Qué dice? Realizar el trazado de la siguiente figura a varias escalas detalladas a continuación. No, ahí nos indica que en un tamaño DIN A3, ¿no? Graficar la a escalas diferentes, dice, esta misma figura. O sea, la misma figura a escalas diferentes, ustedes lo van a proyectar sobre su lámina del tamaño A3. En todo caso, aquí yo tengo un ejemplo, ¿no? ¿No? Pueden ver aquí, ¿no? Este es un ejemplo de un tamaño, supongamos que estamos usando una hoja del tamaño A3, ¿no? Entonces, van a ir posicionando la figura a diferentes escalas, ¿no? Ahí pueden ver, hay un gráfico a escala 1 a 100, a escala 1 a 150, a escala 1 a 200, que es la mitad de la escala 1 a 100, ¿no? En todo caso, nos pide 6 figuras, 6 gráficos, ¿no? De esta figura geométrica. Dice a escala 1 a 40, 1 a 15, 1 a 50, 1 a 25 y 1 a 30. Y por último, usar una escala conveniente. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere con esa escala conveniente? Obviamente nos va a sobrar un espacio, ¿no? Y ustedes van a adecuar a ese espacio vacío una figura y una escala, ¿no? Cosa que toda la lámina esté ocupada, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahorita no puedo repetir un ejercicio, por ejemplo, de una figura geométrica, de una construcción geométrica a una escala, pero en un video yo les voy a enviar un video corto desarrollando paso a paso, más que todo, un ejemplo sobre el uso de la escala numérica, ¿no? Usando la fórmula general y un ejemplo
también explicando sobre un pequeño mapa cómo se hace el empleo de una escala gráfica. Eso sería o alguna consulta sobre la práctica o el contenido de esta clase. Sí, ¿en qué hoja lo vamos a hacer la práctica? ¿A4 o A3? El tamaño de esta práctica va a ser el tamaño DIN A3. 420 milímetros por 297 milímetros. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, para nuestro auxiliar sobre la tarea que les ha dado? Lo que vamos a obviar en esta práctica es la acotación. Aquí en la figura que está mostrando el auxiliar en la pantalla, donde dice carimbo, que es el cajetín, ¿no es cierto? Ahí están las figuras a diferentes escalas. Entonces, ustedes también van a realizar de esa manera, pero no van a hacer el acotado, es decir, estas líneas rojas donde están las dimensiones, no lo van a colocar, puesto que todavía no hemos tocado acotación, eso vamos a hacer en una otra clase. Entonces, lo que nos interesa solamente es que exista la figura, la forma geométrica y la escala a la que está representada. ¿Ya? Eso no lo van a acotar porque eso va a hacer que se pierda un poco la idea de la práctica, ¿no? Lo que nos interesa aquí es solo, por lo pronto, la forma geométrica, el tamaño, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que hay dibujos que a determinada escala va a ser de mayor tamaño, otra escala nos va a dar dibujitos pequeños, y ahí ustedes se van a ir dando cuenta cómo un objeto puede ser representado con diferente tamaño en un papel, ¿no es cierto? Y el auxiliar les dice, va a sobrar un espacio. Entonces, en ese espacio ustedes van a colocar este mismo dibujo, pero la escala la van a definir ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Que si el espacio que sobra es grande, entonces pueden hacer uso también de una escala que les haga el dibujo más grande, ¿no? Pero puede ser que el espacio que les sobre sea pequeñito. Entonces, ahí tendrán que decir, voy a usar una escala 200, 1 a 300, 1 a 400, ya tendrán que ver de tal manera que la figura sea pequeñita, ¿no es cierto? Y si hay harto espacio, podrán decir pues una escala 1 a 50, y allá van a ver ustedes. Ese es el objetivo, de que ustedes también vean qué escala se va a acomodar a ese tamaño de papel, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos señalando. Luego, alguna consulta que tengan jóvenes, háganla. El auxiliar está aquí, por tanto os va a poder aclarar, porque sabemos que cuando uno se pone a hacer la lámina, recién vienen las dudas, ¿no es cierto? Pero ya ustedes pueden aquí señalar, pedirle que va a ser la lámina solo con lápiz, se hará con tinta, cómo va a ser los cálculos auxiliares del uso de la fórmula general, se van a presentar o directamente la lámina. Hagan todas esas preguntas, jóvenes. Ya, a ver, tomen la palabra, jóvenes. Auxiliar, una preguntita. ¿Con qué lápiz vamos a hacer? ¿O vamos a hacer con un polígrafo? Esta práctica con los grafos nomás, porque aquí no creo que siempre alguno que otro compañero comete errores, pero no creo que estén copiando, porque al final eso también quería proponer, ingeniero, que como vamos a volver de aquí a un tiempo, antes del que culmine el semestre, me imagino, yo creo que sí, sería nomás prudente recoger todas las prácticas en físico. Previamente aquí ya me estarían enviando al Classroom, pero en físico se podía recoger igual, ingeniero, cosa que ahí vamos a ver si alguien ha copiado también
me ha Claro. enviado No, otra práctica de otro compañero, digamos. está bien, claro, porque el alumno para sacar la fotografía y luego enviar al Classroom necesariamente va a elaborar la lámina, ¿no es cierto? Entonces lo que está pidiendo el auxiliar es que ustedes, jóvenes estudiantes, el papel donde han trabajado lo guarden, de tal manera que cuando volvamos a clases presenciales, ustedes puedan llevar eso a la clase y entregar al auxiliar, ¿no es cierto? Entonces eso está bien, eso es necesario. Además, ustedes también van a poder reclamar cuando estemos en clases presenciales, con la lámina ya en el papel, ustedes van a poder reclamar, decir, ¿por qué me ha colocado esta nota si yo merezco más? Y con la prueba van a poder hacer, ¿no es cierto? Porque para eso también se devuelven las láminas. Cuando nosotros estamos en clases presenciales, este trabajo de escalas lo realizamos en el aula. Es ahí donde el alumno va con su máquina de calcular y va elaborando cada una de estas figuras y a sus diferentes escalas. Y ahí está el auxiliar, está el docente para responder ante cualquier duda. Y es ahí donde también luego se califica, el auxiliar devuelve y se aceptan reclamos, todo ello. Ahora, lamentablemente, por esto de la pandemia, nos estamos viendo restringidos, ¿no?, en realizar las tareas, por eso estamos dándoles trabajo. En clases presenciales hacemos el seguimiento. Todo el jueves de la tarde nos lleva a elaborar esta lámina en el aula, ¿no? Pero ahora no se puede hacer eso, pero pensamos que ya pronto, en el mes de abril, ya vamos a estar en clases presenciales y ahí ya vamos a cambiar la metodología de trabajo. ¿Ya? ¿Alguna consulta más que tengan, jóvenes? Por favor, manifiéstenlo. Ingeniero, una consulta por perdón, el anterior nuevamente volví a la biblioteca, esta vez fui a la biblioteca de la asignatura y no nos quisieron prestar el libro, nos dijeron que está prohibido fotocopiar. Ya, yo voy a hablar con el bibliotecario para que con mi autorización haga fotocopiar. Ya, yo voy a hablar y de lo contrario, a ver, yo voy a ver cómo hago, ¿no? Yo voy a ver cómo hago, pero la idea es de que se pueda dar la posibilidad de que ustedes tengan acceso, ¿no? Se hagan fotocopiar. Yo voy a ver cómo hago. A ver, hablaré con lo que usted me está diciendo, voy a hablar con el bibliotecario y ya voy a ver qué camino tomar, ¿ya? Por suerte ya vamos a volver a clases presenciales. Auxiliar, ¿con qué número de comunicación? Inclusive yo voy a poder tal vez prestarles el texto para que hagan fotocopiar, ¿no es cierto? Eso ya vamos a resolver, pero se va a hacer fotocopiar, joven, no se preocupe, yo voy a tomar las medidas necesarias. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor, jóvenes? Ya vamos a concluir nuestra clase, aprovechen estos minutos para preguntar especialmente a nuestro auxiliar sobre las tareas que tienen que hacer. Sí, ¿con qué número de? Si más no me equivoco, son con los 3 grafos. Hola, disculpe. No has entendido nada de lo que es. ¿Con qué número de grafo vamos a trabajar, Auxi? Ya normal, pues para hacer una lámina, para las márgenes, para los contornos más visibles, el 0,5, para escribir letras pequeñas, el 0,2 nomás. Entonces, como no estamos haciendo acotaciones, no va a haber acotaciones, toda la gráfica va a ser con 0,5, 0,5, 0,6. Porque para las acotaciones nomás también se usa el 0,1, 0,2. Sí, está bien, se define de esa manera entonces, jóvenes. Todos los trazos geométricos con el grafo 0,5. Es decir, un trazo medio. No va a ser delgado ni grueso. Medio. Bien. ¿Algo más?
Auxi, Algo más, perdón, antecitos, aprovechando esta imagen que se puede ver, está, ¿no? Hay una lámina donde muestra, es un plano topográfico, donde está demostrado, hay un área de terreno con mojones, puntos, ¿no? Entonces ahí es donde se puede emplear este tipo de escalas, la escala gráfica. Pueden ver en este lugar, ¿no? Aquí, ¿no? La escalita gráfica. Esa escala, como pueden ver, está a una escala de 1 a 2000, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos escalas gráficas, esa escala ya está determinado a una determinada escala y a una determinada longitud real. Entonces, cada cuadrito de este plano que vemos, ¿no? De esa parrilla que vemos, mide 50 metros, ¿no? Y a una escala 1 a 2000 en el plano, en el dibujo va a ser, a ver si ustedes hacen los cálculos y toman una máquina de cálculo ahorita, 50 metros a una escala 2000, 2.5 centímetros va a ser en el dibujo. Entonces, eso ya está definido en una escala gráfica y simplemente usamos como una especie de regla, ¿no? También lo decimos regla graduada, se llama una escala gráfica, ¿no? Y las subdivisiones o fraccionamientos se la llama también contraescala. Las pequeñitas, las que podemos ver cada 10 metros, ¿no? Se puede ver. Eso también se la llama contraescala. Eso nada más, ingeniero, para aclarar sobre escala gráfica. Ya, Y está bien. también, Sí, adelante, adelante, Ismael, seguí nomás. también voy a enviar un pequeño ejemplito en video porque este tenemos un tanto más de hacer cálculo con máquina de calcular y haciendo uso de números y eso. Entonces sería necesario que lo haga un pequeño ejercicio y para que tampoco tengan dudas los chicos. Claro, y que los alumnos presenten una hoja adicional auxiliar de cálculos. Ya está bien, ingeniero. De una sola figura pueden hacer, ¿no? ¿Para qué de todas las figuras los cálculos me refiero? Si van a ser reiterativos, pero por lo menos de una figura y que hagan sus conversiones, ¿no? El uso de la máquina de calcular, ahí que 0,5 centímetros representa tantos centímetros en el papel, esa parte que hagan, ya, no de todas las figuras, de una sola, suficiente, ¿no? Algo más jóvenes, y algo más jóvenes antes de concluir. ¿Todo está claro, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Yo tenía una pregunta. Adelante, adelante. Bueno, la hoja en la que vamos a hacer lo del procedimiento, como se puede decir, el cálculo, ¿en qué hoja vamos a hacer? ¿En una hoja normal, bono? ¿O en Lo qué pueden tipo? hacer, sí, como es auxiliar, pueden hacer en una hojita bond, una hoja de cuaderno, no hay problema, no solo eso es para ver, ya lo que nos interesa a nosotros es la lámina en formato A3 con las figuras a diferentes escalas, ¿no? Eso es lo que nos interesa. La hojita de cálculos auxiliares, eso ustedes pueden ver si lo hacen en hoja cuadriculada de cuaderno, hoja bond tamaño carta. Eso ya vean ustedes, pero la fotografía tiene que ir con su nombre. ¿Ya? Algo más, por favor, jóvenes, algo más. Nuestros contactos son semanales y hay que aprovechar todos estos minutos. ¿Y alguna pregunta más? Ya, no hay. Ismael, ¿algo más que quieras decirles? La práctica de letras es hasta las 6 de la tarde y hasta esa hora pueden enviar sus prácticas. Las dos prácticas en juntas, unas de las cursivas y otras las verticales, mándenlos simplemente en un archivo.
Eso nomás, Inge. Ya. También aclarando al tema de escalas, tal vez alguien va a preguntar que por qué estamos haciendo a escalas no usuales, porque generalmente escalas usuales son 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, ¿no? Entonces, este tipo de escalas que no son tan usuales es para hacer práctica solamente, porque en los textos nos recomiendan y generalmente podemos ver puras escalas usuales. Eso nada más, Inge, como aclaración. Nada más. Eso es necesario aclarar. Los estudiantes ya saben eso, que si les damos escalas usuales van a emplear escalímetro y por tanto no van a aprovechar la oportunidad de adquirir la habilidad del manejo de habilidad o de escalas. Es esta la lámina donde hay que adquirir habilidad. En las diferentes asignaturas y en las otras láminas que hagamos, todo ya va a ser directo uso de escalas. ¿Ya? Por eso aprovechen, jóvenes, en adquirir habilidad, y la habilidad se adquiere poniendo lápiz y hoja, ¿no es cierto? Bien, eso es todo, ¿no es cierto? Ismael. Sí, eso es todo, ingeniero. Cualquier consulta Sí, eso. que me hagan llegar más. Jóvenes, eso. Entonces ya ustedes han escuchado, el auxiliar lo que va a hacer es, les va a hacer llegar un video sobre el trabajo de escalas, es decir, les va a explicar el uso de escala en el video para que ustedes puedan ver una y otra vez. Y luego, también lo que queremos darles es de que presenten sus trabajos, ya no se descuiden, jóvenes. Hoy estamos dando la práctica de escalas, mañana ya comiencen a hacer una escala, pasado otra escala, al otro día otra escala, y de a poquito hay que ir haciendo, no guardarse el trabajo para un día antes. Que tengan, jóvenes, no duden en escribirle al WhatsApp a nuestro señor auxiliar. Ya cualquier duda, no se guarden, escriban al WhatsApp al señor auxiliar y él les va a contestar. Aprovecharemos estas plataformas para hacer las consultas. ¿Ya? No se queden con la duda, no esperen el siguiente jueves. Cualquier consulta vía WhatsApp. Esa es la comunicación entre ustedes, el auxiliar y mi persona, ¿no? Y lo vamos a usar, como siempre hemos dicho desde la primera clase, con todo el respeto entre nosotros, ¿ya? Estos medios son exclusivamente de uso educativo, académico, ¿ya? No es para otras cosas, por favor, jóvenes, no vamos a hacer uso indebido de estas plataformas, solo es la asignatura con cuestiones académicas. Otros detalles no, jóvenes, por favor, ¿ya? Solo lo académico. Escriben al auxiliar y si es que el auxiliar lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero no duden en comunicarse. Bien, muchas gracias, jóvenes estudiantes, que tengan muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hasta el siguiente jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.